Entramos ya en Salud y Previsión 110, producción de Julio Jacín y Horacio Montenegro, que hoy hablamos acerca del COVID con nuestro invitado, doctor. Mira, el doctor Carlos Félix, que es un asiduo aquí a la revista, ha venido ya en 5 o 6 ocasiones, nos llama la atención que en medio de esta crisis epidemiológica, él no ha sonado mucho. ¿Qué ha pasado? Doctor, usted dejó el cargo, usted salió de la secretaría o usted no es el vocero de los problemas del COVID. No, buenos días. No, yo no. Yo he estado en diferentes medios que me han invitado a hablar sobre la pandemia. Ustedes que me habían votado, pero no, yo he estado exponiendo que no tengo ningún cargo oficial en términos de vocería del gobierno. Soy médico del gobierno, del Estado, pero no soy funcionario del gobierno. Doctor, háblenos de la reinfección. Bueno, o del brote. ¿Es un brote lo que tenemos? No. Aquí no hay ningún brote, aquí no hay ninguna oleada, aquí no hay ninguna segunda oleada. Eso no tiene nada que ver con el comportamiento epidemiológico de esta pandemia. ¿Qué es lo que hay entonces? No, un aumento de manera continua que se ha estado produciendo en República Dominicana como consecuencia a la política epidemiológica que el gobierno ha estado implementando desde que llegó al poder. No se ha correspondido la estrategia que ellos han elaborado, no es una estrategia para resolver el problema de la pandemia. Pero usted no es médico del Estado. Sí. ¿Y a usted no le da problema dar esas declaraciones, doctor? No, porque yo siempre he dicho, yo soy uno de los médicos de este país que ha llevado el conocimiento de esta pandemia al pie de la letra desde que se presentó el primer caso en marzo, 1 de marzo del presente año. Y he dicho de manera reiterada, lo ratifico, y la vida ha demostrado que eso es lo que se ha dado, que ni el gobierno anterior ni este han asumido una política de salud pública y de epidemiología. O sea que su teoría es que no hay un rebrote, sino que lo que se ha mantenido es un aumento constante de los casos. Claro, con la observación siguiente. Pero yo vi la curva bajando en un momento dado. No, lo que pasa no es que la curva bajando, es que toda la pandemia tiene un comportamiento diferente en función de cómo va evolucionando y en la medida en que se están conociendo mejor el comportamiento clínico, la evolución, el tratamiento y el nivel de conocimiento que la gente va adquiriendo en el proceso de desarrollo de la pandemia. Al desarrollarse esta pandemia a nivel mundial, pues la población, ni la ciencia, ni la población en sentido general tenían un dominio sobre su comportamiento y eso generó entonces una política de búsqueda masiva de servicios de salud en todos los países y República Dominicana no fue la excepción. En el caso nuestro, como nosotros, igual que otras sociedades, no estábamos preparados en principio desde el punto de vista del sistema de salud para enfrentar una pandemia, desde que se empezaron a representar los casos en República Dominicana, todo el mundo empezó a recurrir a asistir a los centros de salud públicos y privados y eso generó entonces una política de atomización y de colapso del sistema de salud en un momento determinado. Ahora bien, como era una enfermedad nueva que generaba una serie de tecnología para poder identificarla y el país no estaba en condiciones de adquirir esa tecnología, entonces el gobierno actuaba en función de las manifestaciones clínicas y de la actitud de la gente para ir a recibir el servicio. Y eso permitía entonces una acumulación de gente y un aumento de la cantidad de casos. Hasta tal punto que incluso mucha gente fuera a los centros de salud, no solo por el COVID, sino por el cuadro clínico que presentaba, que era compatible con nuestra enfermedad. Y eso obviamente colapsó el sistema de salud. En la medida en que se ha ido conociendo el comportamiento, el patrón de esta enfermedad, que se han ido desarrollando tecnología, que se ha ido conociendo tratamiento, la población asumió un comportamiento diferente. Mire cómo estamos aquí con los medicamentos. No acudió de manera masiva a los centros de salud, sino recurría a experiencias que históricamente se han dado cuando usted no tiene los recursos suficientes para trazarse de la enfermedad y recurría a relaciones personales, a las relaciones de amigos. Solo iba a los centros de salud cuando estaba complicado, se iniciaban cuadros clínicos de aumento de temperatura, dolor de cabeza, muscular, no iba a los centros médicos y asumió comportamiento diferente. El gobierno y los gobiernos no desarrollaron una estrategia suficiente para identificar todos los casos clínicos que estaban circulando en República Dominicana, los que estaban en periodo de incubación y los que estaban
en proceso subclínico. Eso generó que se vayan acumulando más casos a nivel nacional. Agregado a eso, a la política de apertura de lo que ellos le llaman apertura de la economía. Cuando usted abre la economía y hay una pandemia que está en un territorio, que ya está en las comunidades, que se está ampliando, y tú no asumes políticas restrictivas para... O sea, usted hubiera cerrado el país. Bueno, una de las cosas, usted tiene varias formas de aplicar una política para resolver un problema de una pandemia. O usted, dependiendo del nivel de educación que tenga esa sociedad, el nivel del sistema de salud que tenga esa sociedad y la política epidemiológica y sanitaria, eso puede contribuir a usted controlar la pandemia o permitir que se expanda la pandemia de manera progresiva, que es lo que ha estado pasando en República Dominicana. Al país no tener una infraestructura sanitaria, una política epidemiológica de salud pública y asumir una conducta de apertura de la economía, eso permitió entonces que vayan aumentando los casos y tener incapacidad para, por ejemplo, practicar pruebas suficientes para poder identificar los casos. Entonces obviamente que tenía que aumentar todos los casos. Entonces eso ha sido lo que ha estado pasando y a eso entonces las autoridades o sus asesores le llaman que estamos ante una segunda oleada y eso no es verdad, eso es una falsa. Tenemos una pregunta, tenemos vía Zoom a Horacio Montenegro que le tiene algunas preguntas. Adelante, Horacio, buenos días. No. Ahí se me escuchan. Gracias, Michelle. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo estoy escuchando muy atentamente y quiero hacer como una breve introducción. Cuando arrancó la epidemia aquí en República Dominicana, ya en Europa, estaba causando estragos varios o un par de meses antes. Y así como en nuestro país, como en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos inclusive, teníamos como ejemplo lo que estaba pasando ya para tomar ciertas medidas preventivas frente a lo que podía ser coronavirus. Hoy usted dice efectivamente que no hay un rebrote y una segunda ola, y eso no lo voy a discutir. El tema es que uno mira la preocupación que hoy día existe de los expertos por la posibilidad que se produzca una nueva ola de coronavirus en Europa, justamente a causa de las reuniones familiares y sociales de Navidad y de Año Nuevo. Estos científicos han advertido que levantar las restricciones en estas fechas puede traer graves consecuencias e insisten en la necesidad de no bajar la guardia ante esta enfermedad. Entonces, uno mira lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania. Salió una noticia, estaba leyendo hoy en la mañana, 2.000 fallecidos en las últimas 24 horas. Cerraron completamente el país a pesar de todas las presiones, ¿cierto? Justamente por el tema económico. En esta fecha de Navidad y Año Nuevo van a existir reuniones familiares y de amigos, ¿cierto? Que van a venir de distintos hogares distintos, ¿cierto? Para un mismo espacio. ¿Cuál es su opinión de lo que pudiera pasar en nuestro país frente a esta fecha que se aproxima y frente a las medidas que ha tomado el gobierno para tratar de controlar la pandemia? Porque también la ciudadanía ejerce presión porque quiere mayor libertad. Entonces estamos en una disyuntiva bien difícil. ¿Cómo proyecta usted lo que va a pasar en los próximos días en nuestro país y en los efectos para el mes de enero? Mira, en primer lugar, en Europa sí hay una segunda oleada, porque muchos países de Europa sí resolvieron el problema de la pandemia a tal punto que los niveles de contagiosidad, la tasa de positividad, la disminuyeron por debajo del 5%. Y la tasa de incidencia también disminuyó de manera significativa en el sentido de que mantuvieron casi por un mes un nivel de reporte de casos muy bajo, muy inferior. Y eso te demostraba a ti que había un control total del comportamiento de la pandemia. ¿Cuándo Europa empezó a tener problemas? Cuando abrió la economía a nivel de Europa, empezaron a asumir políticas de apertura de todos los negocios, de la circulación de la persona, de la bioseguridad, del distanciamiento, y eso generó entonces un repunte, que es lo que se le llama una segunda oleada, que ha sido diferente a lo que está pasando en República Dominicana. Entonces, ¿qué yo he estado diciendo? Yo he estado planteando desde octubre que las medidas que el gobierno ha venido adoptando con relación que decidió abrir la economía partiendo por el área de turismo, estaban creadas todas las condiciones para producirse un aumento de manera
permanente y consistente en República Dominicana. Y dije inclusive de manera textual, eso se va a reflejar en diciembre, porque cuando usted abre la economía, cuando usted permite la acumulación de personas, cuando usted no tiene políticas restrictivas, cuando usted no tiene política epidemiológica de control de esta pandemia, cuando usted no tiene una estrategia determinada que organice, que planifique, que diga que va a elaborar hasta X tiempo un determinado proceso de toma de muestra en términos específicos, usted va a permitir que se vayan aumentando los casos, y eso es lo que ha estado sucediendo. Aún más, el decreto, creo que el 296, 298 que acaba de emitir el presidente para resolver este problema de la pandemia y enfrentar el proceso de la Navidad, creo que también persisten en el error. Ese decreto no responde a una medida epidemiológica, incluso contradice una preocupación que tenía el ministro de Salud cuando él decía que si la ciudadanía continúa con el comportamiento que tiene de relajamiento, de violación a la bioseguridad, esto se está tornando incontrolable. Pero eso es lo que han hecho, doctor, trancar todo el mundo. No, al contrario, no, ¿quién han trancado? La gente está en la calle, la gente está circulando, la gente está haciendo fiestas, la gente está haciendo cumpleaños, la gente está por donde quiera haciendo lo que quiera, la gente no se coloca la mascarilla como debe colocarse. O sea, aquí hay un relajamiento de todo. Entonces, esta medida lo que contribuye a aumentar más ese tipo de relajamiento, porque abre la economía, abre el nivel de participación de la gente. ¿Y cómo usted le dice en términos a información a la gente que va a dar un toque de queda el 31 de diciembre a las 7 de la noche y va a permitir que la gente esté hasta la 1 de la madrugada en el territorio nacional? Como que el borracho entiende de toque de queda. Como el que está bebiendo, el que está disfrutando, el que está haciendo fiesta, entiende toque de queda. No, eso no es una conducta epidemiológica para resolver el problema. Es una actitud de apertura, de disfrute, no entendiendo que el virus, en menos de un minuto que usted tenga contacto con una gente que está infectada, ya usted adquiere la enfermedad. Entonces, eso no responde a una medida epidemiológica. Y también, ¿cómo ve usted la medida de que sea regional, vamos a decir, las restricciones? Porque como entendiendo de como que en algunas partes del país, al no haber tantos brotes, no hay que tener tanto control sobre ese es uno de los errores que han cometido las autoridades. Hay algunas provincias del país donde los casos no son tan significativos, donde si hubiese existido una política estratégica de salud pública evidente y efectiva, desde que tomaron el poder, en esas áreas debieron controlar a tal punto que eso no fuera un problema en términos sanitarios, porque hay provincias que tienen pocos habitantes, que se reportan 5, 6, 7 casos, que si usted hubiese tenido una política clara, usted hubiera en 100 días, como tiene el gobierno, ya haber controlado eso y hubiese permitido entonces una apertura real en esas áreas. Se han centrado más en áreas urbanas de cierto carácter de importancia en el país, como es Santiago, como es Puerto Plata, como es La Vega, el distrito, Santo Domingo, que son las provincias que se han disparado por encima del 100% la tasa de incidencia y no han asumido una política de control. Entonces, eso es lo que yo digo, que la estrategia epidemiológica de salud pública que han aplicado la Comisión de Seguimiento no ha dado resultados. Ha sido frustrante porque no ha resuelto el problema y va a continuar empeorándose con el decreto que acaban de emitir. Eso no va a resolver nada, eso lo va a empeorar y se va a aumentar cada vez más los casos. Y esas son las preocupaciones que yo he estado emitiendo con relación a este problema. Incluso el propio, señores, tenemos una tasa de positividad por encima del 15%. Eso es un fracaso en cualquier parte del mundo. Doctor, yo lo escucho y usted sabe que nosotros hemos hecho, creo que 2 o 3 programas de televisión. Pero yo lo veo bien, en esta entrevista lo veo bien claro de lo que no está bien. Si borramos todo, ¿qué se puede hacer? Si a usted le dicen, ¿qué hay que hacer desde hoy para adelante? Bien, primer elemento. Inclúyame en esa opinión el tiempo desde ahora hasta que llegue la vacuna y si usted se va a poner la vacuna. Correcto. Hay un elemento importante y positivo de parte del presidente de la República que de manera humilde dijo públicamente que ellos admitieron que se equivocaron con relación a que no tenían controlado la pandemia. Es un elemento positivo porque reconoce un error. ¿Qué debería hacer el gobierno de aquí a que aparezca la vacuna? Que hay un problema con ese tema. Número 1, hay que reorientar la política, la estrategia epidemiológica de salud pública. ¿Qué implica reorientar la política epidemiológica de salud pública? El gobierno tiene que trazarse una política de elaboración, de toma de muestra diario, por lo menos por 2 meses,
de entre 8 y 10.000 muestras todos los días en República Dominicana, para usted poder identificar los casos que están activos, los casos que están subclínicos y los casos que están en incubación. Con esa política usted va a poder entonces controlar cuántos casos hay más o menos en ese periodo de tiempo circulando en República Dominicana y aplicar la política correctiva. Debe aplicarse un toque de queda en República Dominicana totalmente diferente hasta ahora. Toque de queda que implique un horario desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana por 15 días, con 10 días de flexibilidad de ese primer toque de queda en términos de horario. ¿Por qué debe ser modificada esa estrategia epidemiológica? Porque eso permite entonces una política de control para lograr controlar el mecanismo de transmisión que tiene el virus. Y entonces, desde el punto de vista de la flexibilidad de los días siguientes, generar una política de educación, de conciencia ciudadana, que la gente comprenda. Y ahí volver para atrás otra vez. Oh, sí, porque eso tiene que aplicarse en un periodo de 2 meses consecutivos, porque usted tiene que lograr bajar los casos y disminuir el mecanismo. O sea, usted cerrara a las 5 de la tarde. Sí, cerrar a las 5 hasta las 5 de la mañana. Y en ese periodo de 5 a 5, entonces usted permitir una política de flexibilidad para que la gente pueda tener determinado tipo de actividades sociales, determinado tipo de actividades económicas, pero no como se está haciendo ahora. Si usted va a los supermercados internamente, eso es un pandemonio, porque ahí nadie controla nada. Ahí todo el mundo es haciendo lo que quiera. Así también son las filas. En la fila que se da al supermercado, eso ni hay control de distancia, de la seguridad no existe, muy floja. La gente no se pone de manera adecuada la mascarilla. Uno la usan por debajo de la nariz, otro por debajo de la boca. Eso es un relajo. Pero además todo el mundo sabe que la mascarilla que se usa de manera común solo tiene un uso efectivo alrededor de 3 horas. De ahí para allá no tiene ningún efecto en términos de protección. Y esos son un elemento que han estado contribuyendo también a lo que es que el virus, en términos de lo que es los contactos directos, pues se esté también difundiendo. Entonces, esos son... La vacuna. No, bueno, en la vacuna hay un problema y es serio. Es serio. ¿Por qué razón? Porque en principio el gobierno apostó a la vacuna de la AstraZeneca en términos de privilegio. Y resulta que en ese momento habían estado en etapa de investigación alrededor de 11 vacunas. Pero el gobierno hizo un acuerdo en principio con esa primera vacuna. AstraZeneca en su proceso de investigación de la tercera fase ha tenido algunas dificultades. Aunque en su investigación ellos tuvieron una efectividad informada de 1,21%, en la segunda etapa de esa investigación tuvieron un 72%, lo que implica que hubo un problema ahí que no se corresponde desde el punto de vista científico y técnico con el resultado de la vacuna. Eso permitió entonces que ellos asumieran una revisión de la vacuna. Además de que también han producido algunos eventos adversos a las personas que han estado vacunándose, y eso también ha generado un proceso de observación. La otra vacuna que de manera ha sido declarada de emergencia, ninguna de las vacunas, de las 11, que son las que están en la tercera fase, ninguna ha cumplido con el proceso final de investigación para fines de masificarse, ninguna. Ahora, ante la emergencia y ante la expansión de esta pandemia, que tiene casi 75 millones ya de personas infectadas, pues entonces hay países que han recurrido a declarar de emergencia para que independientemente termine el proceso de investigación puedan ir aplicando. Y eso fue lo que pasó en el caso, por ejemplo, de Reino Unido, en el caso de Inglaterra, de Francia, de Estados España Unidos, Pfizer. y de Estados Unidos, con Pfizer y BioNTech, que son las que están combinadas, y con Moderna. ¿Cuál problema tiene Pfizer y BioNTech? Que tiene un problema tecnológico de conservación, porque la tecnología de Pfizer y BioNTech permite que para conservarla tiene que tener una infraestructura de conservación de menos 70 grados Celsius o menos 80 grados Celsius, que eso no existe, es una tecnología que solo lo pueden desarrollar de manera inmediata con grandes refrigeradores en países desarrollados. Países como nosotros, solo ellos tienen que crear las condiciones para que pueda regresar a países como República Dominicana. Todavía nosotros no tenemos, según la información del gobierno, ya un acuerdo preciso con ese tipo de multinacional. Con el agravante de que las producciones que se están dando de esas vacunas están siendo acaparadas por esos países desarrollados en primera instancia. No están permitiendo la venta a países que no son de esta característica. ¿Pero usted se la va a poner? Bueno, si cumple todos los elementos científicos y técnicos que determinan
la bioseguridad. Doctor, tengo a Montenegro en la línea. Si mañana usted le traen las 3 vacunas y se la ponen ahí, las 3 de las 11, las 3 más importantes, la de Pfizer, la AstraZeneca y la otra, ¿usted cuál se pone? ¿Y se la ponen ahí mañana? No. Yo creo que de las 3 que hay de las 3 que están mencionando más, aunque se han olvidado 2, que es una china, la Sinopharm, y una rusa, que tienen más efectividad y eficacia que esas 3 que están mencionándose, pero esas son las que están en el área de Occidente y es la que tiene mayor incidencia. AstraZeneca tiene dificultad y tiene que corregirlo. Pfizer y Moderna tienen más eficacia y eficiencia, pero tienen que corregir la parte tecnológica. Y Sputnik 5 y la Sinopharm tienen el problema de eficacia y eficiencia, pero por un problema de interés económico y político la bloquean hacia esta zona. Entonces, si esas 4 vienen a República Dominicana con las condiciones que han pasado de seguridad, de eficacia y de eficiencia, yo soy partidario de que se administre y se pueda asumir. Bien, adelante Montenegro. Gracias, Michelle. Doctor, haciendo un contrapunto a lo que usted estaba diciendo recién, usted está proponiendo entonces cerrar y limitar las libertades de la ciudadanía entre Navidad y Año Nuevo, cuando usted habla de tener toque de queda a partir de las 5 de la tarde. ¿Usted entiende que esa es una medida que puede ser efectiva? Primera pregunta. Segunda pregunta. Las reuniones familiares, porque uno dice, ¿dónde está la máxima posibilidad de contagio entre las personas? Se dice, ¿cierto?, que la mayor tasa de contagio, lo más probable se dé cuando se reúnen familias, ¿cierto?, y donde hay un nivel más laxo en el tema de control, dada, ¿cierto?, la confianza, porque uno cree que su familiar, con quien no vive obviamente, se cuida también como uno. ¿Usted entiende que estas reuniones familiares también podrían generar un aumento en la tasa de contagio? Tercera pregunta. Hoy usted propone que exista una mayor testeo en el país, ¿cierto?, basado en la premisa de testeo, trazabilidad y aislamiento, que es los protocolos, ¿cierto?, para tener controlada la pandemia. Yo he leído ya en distintos medios de comunicación que tenemos restricciones en la cantidad de la disponibilidad de los test de PCR en el país. Frente a estas variables que yo le he comentado, ¿cuál es la situación? Porque yo miro todo esto y me preocupa porque veo que tenemos muchas debilidades por delante para poder evitar un rebrote o un aumento en la tasa de contagio, que al final de cuentas el efecto es exactamente el mismo. Bueno, el que me ha seguido a mí en términos de la propuesta sobre esta pandemia para tratar de resolverla, he sido consecuente con relación a qué debe hacerse desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública. Y eso lo he venido planteando constantemente y la vida, desde el punto de vista del comportamiento de esta pandemia y la incapacidad para resolver el problema, me ha dado la razón. No solo yo creo que la República Dominicana es una sociedad que desde el punto de vista de los niveles de conciencia, nivel de educación, no tiene ese convencimiento de la importancia de cuando hay una enfermedad como esta, solo las medidas, el cumplimiento de las medidas que la ciencia determina que son las que deben aplicarse, no se asumen. Y eso es parte del problema que ha contribuido a aumentar los casos, la inobservancia de las medidas, en el caso de bioseguridad, que van vinculados a la mascarilla, del distanciamiento, del lavado de las manos, del uso del alcohol como forma de prevención. Eso no se hace de manera constante y obviamente eso contribuye a disparar los casos y es lo que ha estado sucediendo. La otra cosa, con relación al problema familiar, mira, esta sociedad la han preparado y está preparada culturalmente para entender que si no se encuentra en una fiesta, cual que sea, o un encuentro familiar de eso, ellos tienen un elemento de fracaso y eso es un error. Nosotros estamos ante una pandemia, esta sociedad no había tenido experiencia de una pandemia a los niveles que la estamos teniendo. Entonces se está planteando y se ha dicho que no se permitan encuentros familiares de más de 10 personas. Pero ¿qué pasa? Los dominicanos y las dominicanas no vivimos en una bolita de cristal. Aquí más del 60% de la población no tiene condiciones de tener reuniones familiares de 10 personas donde se garantice la bioseguridad y la distancia.
no existe, porque aquí hay familias que tienen 25 gente, 30 gente, 15 miembros, 40, 50 familias que hay en República Dominicana, y usted no le va a decir que seleccionarlos vengan 10 nada más. Entonces es una mentalidad, eso es una decisión un poco complicada. Por eso, independientemente al problema que hay, lo correcto debería ser que el nivel de conciencia que tenga la gente sea suficiente para que ellos digan, bueno, yo en esta Navidad hay otras más Navidades que yo voy a ver, entonces yo me voy a restringir y no voy a compartir elementos masivos, porque sea familiar, sea a nivel restaurante, sea a nivel de encuentro público, cuando haya encuentro de por encima de 5 personas en lugares cerrados, que haya incapacidad para estar en distancia entre menores de 5 y 8 metros, la posibilidad de contagio es muy alta. Por tanto, yo soy en ese caso un poco preocupante, porque no quiero ver que esto se vea como una actitud antifiesta, pero sí es un problema de preocupación, y de preocupación también ante elementos de falta de educación y conciencia. Entonces, eso es un elemento clave. Por otro, el problema de la disponibilidad de la prueba es una responsabilidad del gobierno, del Estado, que ante una pandemia tenía que tener y debe tener todos los recursos necesarios para tener los kits y los instrumentos técnicos necesarios para poder identificar todos los casos y nosotros poder tener control de esto. Porque si controlamos esta situación, como lo han hecho otras sociedades, podemos nosotros abrir áreas de la economía, sea parcial, sea total y diferente, que es lo que no ha estado pasando en República Dominicana. Por eso las autoridades incluso dicen hoy que les preocupa que se estén haciendo pruebas sin control, porque no hay muchas pruebas en República Dominicana, pero de por Dios, para eso que están las autoridades, para planificar, para elaborar estrategias, para ver cómo se hace, y no hacer lo que se ha venido haciendo, en el sentido que en un día usted asume 3.000 muestras, otro día asume 2.000 y pico muestras, otro día asume 6.000, otro día asume 4.000, otro 8.000. Entonces, eso no es una estrategia organizada, eso es una estrategia, eso es un desorden desde el punto de vista del control. Por eso hay dificultades para usted saber cómo se está comportando la enfermedad en República Dominicana, y eso es parte de que la tasa de positividad esté disparada, de que la tasa de incidencia esté disparada, de que la gente se esté acumulando de manera muy abierta, de que la gente incluso le esté perdiendo el respeto a la pandemia, porque cree que no hay problema, que a mí no me va a dar, y si me da no hay problema. Entonces, esos son parte de las debilidades, de la deficiencia, y si no se reorienta esta situación con la perspectiva un poco nublada que tenemos con relación al problema de la pandemia, nosotros no sabemos de aquí a mayo, a junio, qué va a suceder con relación a este problema. Y en cuanto a la confiabilidad de la prueba, que hay algunas personas que dicen que puede ser que no sean totalmente confiables, ¿eso es algún inconveniente que también pudiera contribuir a que se distribuya más, a que se propague más la enfermedad? No, las pruebas de la PCR son totalmente confiables. Las que no son tan segura en términos de la certeza es lo que le llaman la prueba rápida, porque esa prueba lo que mide es si usted ha tenido o no una infección, no mide la presencia del virus, que es lo que determina la PCR. Obviamente, las PCR son más caras que la prueba rápida, y eso implica entonces una inversión de recursos en el problema tecnológico para poder usted disponer de ella. Ahora, en el mercado a nivel mundial, eso existen pruebas, existen cantidades disponibles que usted lo que tiene que comprarla y tener la tecnología suficiente en el país, que esa es otra cosa. Nosotros estamos ya ante 10 meses de esta pandemia y el gobierno todavía a nivel público no ha sido capaz de instalar ni desarrollar un laboratorio más, aparte del nacional, en la estructura interna. Bueno. Entonces está dependiendo de los laboratorios privados. Si aquí se desarrolla otra vez un aumento descontrolado, como fue el primer momento que se produjo el colapso del sistema de salud, yo no sé quién lo va a enfrentar, porque se evidenció que esos laboratorios y el público no tuvieron capacidad para responder a la demanda de pruebas. Entonces, increíblemente, en 10 meses, ninguno de los gobiernos ha sido capaz de instalar, aunque sea otro laboratorio más, para usted poder andarse el análisis. Solo han tenido la disponibilidad del laboratorio nacional. Gracias, Carlos Félix, epidemiólogo y salubrista, por hablarnos acerca de todos estos temas interesantes para conocer la realidad del COVID aquí en República Dominicana. Y también gracias a Horacio Montenegro por estar con nosotros como cada jueves en Salud y Previsión 110. A ustedes las gracias por la sintonía. Recuerden que este programa estará en línea en unos instantes en nuestro canal de YouTube, Revista 110, al igual que las entrevistas y los comentarios.